Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Argentina, historias que nos pintan. Hoy te contaremos la historia detrás de los convictos de la cárcel del fin del mundo. Imagínate Ushuaia en 1902. Los condenados más peligrosos del país eran confinados en un lugar remoto, frío y lejano. Perdían su nombre y eran conocidos solamente por un número. Pero no todos. Algunos condenados eran célebres por sus delitos y en el episodio de hoy te los presentaremos. En los próximos minutos te invitamos a navegar esta historia con nosotros. Relájate, tómate un mate y acompáñanos. Para comenzar a hablar de nuestros personajes de hoy, vamos a ir bien al principio. Antes de que existiera la famosa cárcel del fin del mundo, que hoy es visita obligada para todos los turistas que van a Ushuaia, en 1884 comenzó a funcionar en Tierra del Fuego, de manera un poco informal y con unos pocos reclusos, un presidio en la isla de los Estados, donde se encuentra el verdadero faro del fin del mundo, el faro de San Juan de Salvamento. Y acá te hago una aclaración importante. Mucha gente que visita Ushuaia y hace la excursión al faro cree estar viendo el famoso faro del fin del mundo, pero en realidad ven el faro Les Eclairs, en el canal de Beagle. El verdadero faro del fin del mundo está mucho más lejos, en la inhóspita isla de los Estados, donde justamente se instaló ese primer presidio en 1884. Pero las condiciones eran tan inhumanas y resultó tan complejo controlar a los presos en la isla que en 1902 se resolvió construir una cárcel en la capital de Tierra del Fuego, un lugar un poquito más amigable, ponele. No te creas que el clima y la naturaleza fueran mucho más favorables, pero resultó una zona más apta y permitía construir un presidio mucho más grande para albergar a más presos. La construcción del edificio finalizó en 1920 y el ingeniero a cargo, Catelo Muracchia, convirtió a los presos en albañiles y a los guardias en capataces. El edificio contaba con 5 pabellones de 76 celdas exteriores cada uno para más de 600 presos. Y a esta cárcel fueron enviados delincuentes autores de graves delitos, condenados a pena perpetua o de larga duración y algún que otro preso político. Tenían que trabajar y estudiar y fue famosa por aplicar severos castigos. Fuera de la cárcel, los penados debían trabajar en la construcción de calles, puentes y edificios, además de la explotación de los bosques. Y uno de los trabajos más famosos que hicieron fue la construcción del tren más austral del mundo en 1910. Ahora sí, con esta introducción te contaremos quiénes fueron algunos de los presos más famosos que habitaron esas celdas. El más conocido de todos quizás sea el Petiso Orejudo, que seguramente te suene. No. Pongámonos serios que estamos hablando del primer asesino serial de Argentina. Cayetano Santos Godino, ese era su verdadero nombre, nació en Buenos Aires en 1896, hijo de inmigrantes italianos. Tuvo una infancia algo dura por los maltratos de su padre y desde chico tuvo muy mala conducta. La lista de crímenes que cometió es larga y tétrica, entre asesinatos e intentos de asesinatos. Y quizás lo más terrible es que sus víctimas eran niñas y niños pequeños de entre 2 y 5 años. Para que te des una idea, el primer hecho registrado es de 1904, cuando Cayetano tenía apenas 7 años. ¿Qué hizo? Se llevó engañado a Miguel de Paola, de casi 2 años, hasta un baldío, lo golpeó y lo tiró sobre un montón de espinas. Por suerte, un policía que pasaba cerca lo vio y llevó a los 2 chicos a la comisaría. Y así pasaron un montón de otras víctimas. No vamos a detenernos en los detalles morbosos, pero fue responsable de la muerte de 4 niños, 7 intentos de homicidios y el incendio de 7 edificios. Tranqui el petizo, ¿no? Cuando lo agarraron, en diciembre de 1912, fue porque tuvo el tupé de ir al velorio de una de sus víctimas, Gesualdo Giordano, un nene de 3 años al que había estrangulado y le había clavado un clavo de 10 centímetros en la sien con una piedra. En el velorio se le oyó decir que el cadáver ya no tenía el clavo en la cabeza, algo que llamó la atención de los policías presentes porque solamente el asesino podía saber ese dato. Terminó preso y luego condenado. Tenía 16 años. Recién en 1923 lo trasladaron al presidio de Ushuaia y comenzó su infierno en vida. Como a todos los presidiarios, se le adjudicó un número. Él era el 90.
Recibió varias palizas de parte de los presos. Dicen que la primera fue cuando le quebró el espinazo a 2 gatitos, las mascotas de la cárcel. A los 4 años de estar allí, ocurrió un hecho que hoy nos parecería bizarro, pero por aquel entonces era científico. Decidieron operarlo para achicarle las orejas, porque se decía que ahí residía su maldad, según la teoría del criminólogo y médico italiano Cesare Lombroso, que asociaba la criminalidad a aspectos físicos del individuo. ¿Crees que sirvió de algo esta operación? Por supuesto que no, pero con el tiempo el petizo mejoró su conducta y, salvo algunas sanciones menores, tenía buen comportamiento, aunque no perdió la costumbre de atrapar gaviotas y liberarlas luego de pincharle los ojos. Cuando lo encontraron muerto en 1944, se sospechó de una paliza de sus compañeros por haber matado a la mascota del lugar, pero en realidad en el informe oficial se asentó que fue por una hemorragia interna a causa de una úlcera gástrica. Aunque fue enterrado, su tumba fue profanada y sus restos desaparecidos. Y para terminar te sumo este datito. Cuenta la historia que el director del penal usaba su cráneo como pisapapeles. Otro personaje destacado de la cárcel fue Gino Gatti. Y acá empezamos con los anarquistas que fueron a parar al presidio. Su verdadero nombre era Giuseppe Baldi y fue un italiano que vino al Río de la Plata en 1923. Se vinculó con Severino Di Giovanni, otro anarquista ya conocido por nosotros y que tiene su propio episodio en la primera temporada. Gino participó de la fuga de varios colegas detenidos en Uruguay en el penal de Punta Carreta, pero su ticket a Ushuaia se lo ganó cuando participó del atentado que le costó la vida al mayor José Rosasco, jefe de policía de La Plata durante la dictadura de José Evaristo Uriburu. En 1933, Gatti fue detenido y condenado a 22 años de prisión en el penal del fin del mundo. Recuperó la libertad a fines de la década del 40 y falleció en 1989. Y ahora es el turno de Germán Boris Vladimirovich. Nació en 1876 y fue un médico y biólogo ruso de familia aristocrática. Desde muy joven tuvo marcadas inclinaciones políticas, fue un activo socialdemócrata, se casó con una obrera revolucionaria y hasta renunció a su herencia. En 1904 participó en el Congreso Socialista de Ginebra, donde tuvo disidencias con Lenin y debido a esto tuvo un cambio ideológico hacia el anarquismo. La muerte de su esposa lo sumió en una tremenda depresión, a lo que se le sumó el fracaso de la Revolución Rusa de 1905. Llegó a Argentina en 1909 y se radicó en Santa Fe. Germán, porque el apellido no te lo vuelvo a pronunciar, se unió a otros anarquistas, Luis Celli y Andrés Babi, con quienes organizó el asalto a la Casa de Cambio Sperazzo en Buenos Aires. Su objetivo era conseguir fondos para editar un periódico dirigido a la comunidad rusa para apoyar los acontecimientos revolucionarios en Rusia. La cuestión es que el asalto no salió como esperaban y terminaron los 3 detenidos y Germán fue condenado a 25 años de prisión, que finalmente se extendió a prisión perpetua. Y cuando le fue comunicada la pena, ¿sabés qué dijo? La vida de un propagandista de ideas como yo está expuesta a estas contingencias, lo mismo hoy que mañana. Ya sé que no veré el triunfo de mis ideas, pero otros vendrán detrás, más pronto o más tarde. Fue conducido al penal de Ushuaia, donde su salud se deterioró por las condiciones extremas y los malos tratos. Pero esta historia no termina acá. El 15 de junio de 1923, el anarquista Kurt Wilkens fue asesinado en su celda en la Penitenciaría Nacional por un tal Jorge Ernesto Pérez Millán Temperley, que militaba en la protofascista Liga Patriótica Argentina. Resulta que Pérez Millán se las ingenió para no ir preso y terminó internado en el Borda. Y nuestro amigo Germán, profundamente afectado y queriendo vengar la muerte de Wilkens, comenzó a fingir ataques de locura en el penal de Ushuaia y fue trasladado al manicomio en Buenos Aires, aunque a un pabellón distinto del que se hallaba Pérez Millán. Entonces, Germán logró convencer a otro interno para que lo matara. Después del hecho, fue interrogado y torturado, pero nunca confesó su participación. Falleció pocos años después sin recuperar la libertad. El último de los anarquistas destacados de hoy que pasó por la cárcel del fin del mundo fue Simón Radowitzki. Creemos que la historia de este personaje amerita un capítulo completo, así que hoy solamente vamos a detenernos en su paso por Ushuaia. ¿Por qué terminó preso? En una convulsionada Argentina de principios del siglo XX, Radowitzki arrojó una bomba al carruaje donde iba Ramón Falcón,
jefe de la policía de la capital federal, destacado por su accionar represivo en varias oportunidades, incluyendo la Semana Roja de mayo de 1909. En el atentado murieron el propio Ramón Falcón y su secretario, Juan Alberto Lartigó. Cuando las autoridades apresaron a Radowitzki, en el juicio pidieron que lo condenaran a muerte, pero en el momento justo llegó su certificado de nacimiento desde Ucrania. El acusado tenía tan solo 17 años y resulta que en la Argentina de 1909 la ley impedía la ejecución de menores y mujeres. Entonces Radowitzki fue a parar a la Siberia argentina. Y en la cárcel tenía trato preferencial, pero no porque lo trataran bien precisamente, sino porque lo torturaban más que al resto de los presos. Los guardias no le perdonaban que hubiese matado al jefe de la policía. Es más, cuando llegaba el aniversario del atentado, iba castigado por una semana a un calabozo al aire libre. Pese a todo, nunca lograron quebrarlo, y se convirtió en una suerte de líder a la hora de los reclamos por las condiciones de vida a las que estaban sometidos los detenidos. En 1918, Radowitzki logró escapar de la cárcel en una audaz operación planeada en conjunto con anarquistas argentinos y chilenos. ¿Cómo lo hizo? En un pequeño barco que habían alquilado en Punta Arenas y con la complicidad de Miguel Arcángel Rocinio, un carcelero que había aceptado ese puesto exclusivamente para perpetrar el escape. Pero la operación no salió tal como esperaban y volvió a la cárcel. El castigo fue terrible. Lo encerraron durante más de 2 años en una celda, aislado, sin ver la luz del sol y con escasa comida. Y para aquel entonces lo que sucedía en Buenos Aires era increíble. Había reclamos por la libertad de Radowitzki, que era considerado un héroe de la clase obrera y de las luchas anarquistas. Tal es así que el 14 de abril de 1930, meses antes de ser derrocado, el presidente Hipólito Yrigoyen lo indultó. Se exilió en Montevideo y nunca abandonó sus ideas anarquistas. Tras un paso por Europa, escapó hacia México con pasaporte falso, donde trabajó como editor de revistas del movimiento anarquista, al tiempo que daba conferencias en defensa del socialismo libertario. Murió en 1956 a los 64 años y sus restos descansan en el Panteón Español del Distrito Federal. Su lápida dice: «Aquí reposa un hombre que luchó toda su vida por la libertad y la justicia social». Otro de los célebres presos de la cárcel de Ushuaia fue Mateo Banks. ¿Quién era y qué hizo? Fue un chacarero argentino de origen irlandés, famoso por haber cometido el primer homicidio múltiple de Argentina. Fue en el Partido de Azul, en 1922. Por aquel entonces tenía 49 años y el caso conmocionó a toda la sociedad de la época porque era una persona muy respetada en el pueblo. Resulta que el 18 de abril de 1922 al mediodía, Mateo estaba en la estancia La Buena Suerte. Un poquito irónico el nombre, ¿no? Y ahí comenzó todo. Primero agarró el rifle y le disparó a su hermano Dionisio Banks. En la estancia estaba también su sobrina Sara, de 12 años, que intentó huir. La tiró en una zanja y la mató de 2 tiros. Alrededor de las 8 de la noche, llegó a la estancia un tal Juan Gaitán, un peón que trabajaba ahí. Mateo lo asesinó de un disparo mientras guardaba el sulky. Agarró ese mismo sulky y se fue a otro de sus campos a pocos kilómetros de ahí a buscar a un peón llamado Claudio Loíza, a quien mató y escondió su cuerpo. No conforme con todos estos asesinatos, se fue a la estancia El Trébol, donde vivía su hermana María Ana, su hermano Miguel y la esposa de este, Juana Dillon, además de las hijas del matrimonio, Cecilia y Anita, de 15 y 5 años respectivamente. Como si nada hubiese pasado, cenó con ellos y se quedó a dormir. Pero a eso de las 11 de la noche, Mateo despertó a su hermana María Ana y la convenció para ir a su estancia La Buena Suerte. La mató y arrojó el cadáver a la vera del camino. Volvió por más, despertó a su cuñada Juana y la asesinó de un disparo en el pecho. Su hermano Miguel, al oír el disparo, se despertó. Mateo lo mató de un disparo en el cuello. Entró a la habitación de su sobrina Cecilia y también la asesinó. Las únicas que sobrevivieron fueron Anita, de 5 años, y María Ercilia Gaitán, de 4 años, hija del peón. En su defensa, Mateo dijo a las autoridades que los peones habían matado a su familia y que él los había asesinado en defensa propia. Pero pronto se descubrió la verdad. ¿Por qué cometió los asesinatos? Al parecer, Mateito tenía serios problemas con el juego. Tal es así que estaba en bancarrota. De hecho, el fiscal probó que había vendido sus terrenos a sus hermanos y que poco antes de los homicidios había intentado hacer una estafa falsificando la firma de su hermano para vender cabezas de ganado que no le pertenecían. Sabía que podía terminar preso y por eso planificó el crimen.
De hecho, antes había intentado envenenar a su familia, pero había fallado. Llegó a confesar que había cometido todos los asesinatos, pero luego se retractó. Igualmente fue condenado y en 1924 fue trasladado al penal de Ushuaia, desde donde dio numerosas entrevistas a los medios. Rezaba continuamente y había fabricado un rosario con botones del que nunca se separaba. Hasta llegó a tener un éxtasis religioso que le valió el apodo de El Místico. Siguió diciendo que era inocente hasta el día que recuperó la libertad, el 10 de junio de 1949. Intentó volver a Azul, pero la condena social era muy grande, entonces se mudó a Buenos Aires, donde cambió de identidad. Se mudó a una pensión en el barrio de Flores, ubicada en la calle Ramón Falcón. Irónicamente, el mismo Ramón Falcón que mencionamos antes, asesinado por Radowitzki, pero las ironías de la vida, o quizás el karma, no lo dejaron disfrutar de la libertad. El mismo día de la mudanza, resbaló en la bañera, se golpeó la cabeza y murió en el acto. Otro de los convictos famosos es Miguel Serruchito Ernst, el preso número 287. ¿Qué crimen cometió Serruchito? Asesinó a su socio, lo cortó en pedacitos con un cuchillo y un serrucho y lo tiró en los lagos de Palermo. Su crimen hubiera sido perfecto si hubiera sabido que el tórax iba a salir a flote. El guardia municipal que lo encontró quedó horrorizado. Después de una intensa búsqueda, los investigadores armaron el rompecabezas. De hecho, la cabeza y los brazos aparecieron recién 2 días después. Pero pasaron varios días más hasta dar con el nombre de algún hombre desaparecido que coincidiera con la descripción del cuerpo. Todo esto fue en el año 1915. En fin, resulta que la clave estaba en la ciudad de La Plata. Un hombre denunció que había ido al café El Espinal de esa ciudad y se enteró que el propietario del local se hallaba desaparecido. Se trataba de Conrado Schneider, un inmigrante europeo de dudoso prontuario. Tras entrevistar a su esposa, que no sospechaba del asesinato porque creyó que el marido estaba de viaje de negocios, dieron con su socio Miguel Ernst. Miguel declaró no saber nada, pero cuando revisaron su casa, las pruebas eran más que suficientes para incriminarlo. Así fue que lo condenaron a cadena perpetua en Ushuaia. 10 años después de estar preso en la cárcel del fin del mundo, cierto día de verano, los guardiacárceles no podían encontrarlo por ningún lado. Había logrado fugarse. Pero la libertad no le duró mucho. Lo encontraron a los 2 días cerca del Monte Susana, sentado en el tronco de un árbol, comiendo chocolatines. Tenía 56 años. Dicen que en la cárcel ayudaba mucho en la cocina y que si bien hacía un poco de todo, su habilidad más reconocida era la de carnicero. Y después de estos célebres prisioneros pasaremos a mencionar a algunos nombres que pasaron por los pabellones de Ushuaia por motivos políticos. Todos ellos terminaron ahí tras la dictadura de 1930 de José Félix Uriburu, en lo que sería el comienzo de la que fue conocida como la década infame. Uno de los presos políticos fue el diputado radical Néstor Aparicio, que tuvo el tupé de criticar al gobierno militar durante una entrevista en Montevideo en 1931. Cuando volvió al país, fue detenido y después de 5 meses preso en Buenos Aires, lo trasladaron a Ushuaia. No duró mucho. 4 meses después se fugó y se fue a Chile. Volvió a nuestro país en 1932. No retornó a la política y escribió el libro Los prisioneros de Chaco y la evasión de Tierra del Fuego. Otro preso político fue Elpidio González, un rosarino que llegó a ser elegido vicepresidente de la Nación entre 1922 y 1928 por la Unión Cívica Radical. Su presidente fue Marcelo T. de Alvear. Cuando le tocó desempeñarse como vicepresidente entre el 22 y el 28, rechazó tener sueldo porque consideraba que estaba mal cobrar por algo para lo que el pueblo lo había elegido. Igual que nuestros políticos de ahora, ¿no? En 1928, durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, fue ministro del Interior hasta el golpe militar y terminó preso por 2 años en Ushuaia. Sus últimos años fueron en la pobreza. Fiel a sus convicciones, rechazó una jubilación de privilegio que, irónicamente, había sido creada a raíz de su honrada historia. Falleció en 1951 lleno de deudas. Otro que pasó por el penal es uno con nombre de calle, Honorio Cirilo Pueyrredón. Fue un político del Partido Radical y entre tantos puestos, en 1931, fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero las elecciones fueron impugnadas y finalmente anuladas por el dictador José Félix Uriburu. Fue exiliado, pero a su vuelta fue confinado.
Estuvo en la isla Martín García, en San Julián y en el penal de Ushuaia. Como dato de color, te cuento que su esposa fue Julieta Mellán Sargerich, con quien tuvo 8 hijos. Su nieto es el cantante César Banana Pueyrredón, sus bisnietas la cantante Fabiana Cantilo y la dirigente política Patricia Bullrich, y su tataranieto el actor Segundo Cernadas. ¡Qué tul! Te tiré una digna de Ángel de Brito, ¿eh? Y así hay muchos más que pasaron por la cárcel del fin del mundo. Pedro Videgain, diputado radical, José Mouso, sindicalista, político y diplomático, Pedro Milesi, sindicalista socialista, y Rodolfo González Pacheco, periodista anarquista, entre tantos otros. En 1947, el presidente Juan Domingo Perón ordenó clausurar el penal por cuestiones humanitarias, pero volvió a abrir 2 veces más en las décadas del 50 y 60. La Revolución Libertadora envió a partidarios de Perón en 1955, entre los que se encontraba Héctor Cámpora, y también la utilizó por última vez Arturo Frondizi en 1960, cuando aplicó el Plan Conintes para meter presos a militares de la Resistencia juzgados por consejos de guerras especiales. Finalmente, el expresidio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1997 y hoy en día es un museo visitado por cientos de turistas por día. Pero el paso silencioso de los presos que vivieron días interminables en el último rincón del mundo sigue vivo y nos cuenta historias de otras épocas. Argentina, historias que nos pintan, es un podcast creado por Laura Ledesma. Si te gustó este episodio, te invitamos a dejarnos tu comentario y seguirnos en Instagram como @historiasquenospintanarg. Este podcast no tiene anuncios, pero si querés apoyar nuestra propuesta, podés invitarnos un cafecito. Más info en nuestras redes sociales. Queremos dedicar este episodio a Mariela Varela, cuyo trabajo y pasión hicieron posible este proyecto. Gracias por escucharnos y nos encontramos la semana que viene con una nueva curiosidad sobre la historia argentina. Nos vemos.